El samaritano no sabe si es un compatriota de él, no sabe si es un judío, miembro de un pueblo que no simpatizaba con los samaritanos. No sabe absolutamente nada, salvo que está medio muerto. Eso es el prójimo. El prójimo en los evangelios es la relación con el otro, la importancia del otro en nuestras vidas. De todos, particularmente, sobre todo, aquellos que más nos necesiten, aquellos que están en situaciones difíciles. Y hay, naturalmente, la figura de la salida del camino. Los demás, los dos primeros viajantes, siguieron adelante. El samaritano sale del camino. Eso es el prójimo. Los dominicos que llegaron acá venían de un mundo muy distinto al que encontraron en esta isla al llegar. Venían, eso sí, y lo quiero subrayar, de comunidades dominicas marcadas por la reforma de la orden en el siglo XV, hacia el XVI también, naturalmente, comenzando antes, y eso es muy importante, porque esa reforma buscaba la búsqueda de las fuentes de la orden, de volver a Santo Domingo, a sus exigencias, a la pobreza, al estudio, y creo que eso es lo que les da las posibilidades de, ante la realidad que encontraron, reaccionar, pensar, lanzar propuestas. Quiero recordar también que no se trató de un sermón de Montesino, era el de la comunidad entera, nos cuenta Las Casas. Lo firmaron todos y se lo dieron a leer a Montesino, porque era el mejor predicador entre ellos. Pero no solo eso, tampoco fue la emoción de una protesta y casi la autosatisfacción de gritar justicia, sino algo permanente. A partir de allí, los dominicos y Las Casas se les une muy fácilmente, muy rápidamente, buscan cómo cambiar la situación de los indígenas. No se contaron con un sermón llamativo en cierto modo, casi en vísperas de Navidad, sino que las cartas que tenemos de ellos y las cartas que recibieron también en ese tiempo nos muestran sus viajes a España para ver qué podía hacerse, nos muestran que con ese sermón había comenzado un compromiso duradero. No salieron turísticamente de su camino para volver otra vez a otra mentalidad, cambiaron, de algún modo se convirtieron. A veces la palabra conversión para nosotros es tener una creencia religiosa y adoptar otra. Pero en los evangelios se habla de conversión a cada momento. Los discípulos se van convirtiendo, siguiendo a Jesús. Es el caso de ellos también, y una vez más, de ese personaje que es Bartolomé de las Casas, que se les unirá muy pronto, gracias al testimonio dado por esa primera comunidad. Un paso más. Creo que la fuerza que expresan los dominicos se debe en buena parte a lo que recordé hace un momento, a pertenecer a ese sector que había subrayado muy fuertemente el carácter original de la orden, marcado ciertamente por una perspectiva evangélica. Y eso es lo que les da fuerza. En esto que he llamado el compromiso duradero, porque va por años, van y vuelven de España con logros parciales,
y con cosas que no comprendieron allá tampoco, pues bien, eso les viene de su sentido religioso, y yo diría, para tomar una expresión que manejamos mucho en el ambiente cristiano y en la orden dominica, de su contemplación, de su oración, que les da libertad espiritual, como decía Tomás de Aquino. La vida contemplativa, decía Tomás de Aquino, consiste en una cierta libertad espiritual. Vaya si eran libres estos hombres que enfrentaron a sus propias autoridades de la orden en España, que enfrentaron al gobernador de la isla, que enfrentaron al rey de España también. Libertad espiritual. La contemplación es la auténtica fuente de una libertad espiritual que quiere poner una vida y una reflexión al servicio del otro, en particular al servicio de los más insignificantes, de los últimos de este mundo. Y al hacerlo, están cumpliendo con otro aspecto muy importante de la vida dominica, que es el lazo entre la contemplación y la acción, la transmisión de lo contemplado. Para citar otra vez dos líneas de Tomás de Aquino, dirá Tomás: así como es más perfecto iluminar que lucir, así es más perfecto el comunicar a otros lo contemplado que contemplar exclusivamente. La contemplación, que es la fuente de la predicación y del compromiso, lo necesita, también los necesita a ese compromiso y a esa predicación. Hay una frase de estos dominicos hablando de la situación de los indios que me parece interesante recoger, por lo que voy a señalar enseguida después de leerla. En una carta de esos años, después del sermón de Montesino, dirán esto: todos estos indios han sido destruidos en almas y cuerpos. Noten, por favor, que no solamente en almas. Tenían un sentido profundo de la realidad. Los seres humanos son eso, pero no queda allí la cosa. Se han destruido y desterrado de estas pobres gentes la natural generación, las cuales ni engendran ni multiplican, ni pueden engendrar ni multiplicar, ni hay de ellos posteridad, que es cosa de gran dolor. No pueden tener hijos. Los dominicos dicen esto de las peores cosas que les están pasando. No pueden procrear. ¿Se dan cuenta? No es únicamente frases abstractas o generales para decir maltratados y sufren, sino que hay un sentido muy grande de la vida cotidiana de las personas. No pueden crearse, no pueden procrear, no van a tener posteridad. Qué desgracia para un pueblo no tener posteridad. Creo que es un sentido concreto que bien vale la pena valorar. Hay una frase de un gran escritor, conocido sobre todo por estas tierras, de Chacón y Calvo, que es muy citada en estos casos, y que la que voy a hacer un pequeño comentario. Decía esta persona hace muchos años, décadas, en aquellos momentos, la presencia de los dominicos, sermón de Montesino, cartas, viajes a España a defender a los indios, en aquellos momentos solemnes, en la humilde residencia de unos osados frailes, surgía un derecho nuevo.
un derecho de una profunda raigambre teológica.